Tengo una plena satisfacción de poder conversar con ustedes, amigos televidentes, en su programa CEO Talks con Gustavo Manrique, un amigo de muchos años con quien hemos trabajado en planificación estratégica. Él se caracteriza por ser un apasionado por el management de excelencia y además es una figura notable en el mundo de salvar el planeta, en el mundo de la protección ambiental. Como fue ministro hace algunos años, de Medio Ambiente, y tiene unos logros espectaculares que ya nos va a contar. Pero lo más importante de Gustavo en esta introducción es que es una excelente persona. Gracias, Gustavo, por venir acá. Un gusto tenerte. Muchísimas gracias, Alberto, por la oportunidad de estar acá. Siempre me gusta darle contexto a la entrevista y comenzar un poco por la historia personal. Si tú podrías comentarme quién es Gustavo Manrique, cuáles son sus inicios y cómo durante su vida llega a la persona que conocemos hoy, que es un apasionado por salvar el planeta. Bien, historia que trataré de comprimir para hacerla corta. Soy una persona que siempre encontró paz, satisfacción, regocijo, plenitud en todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Y tuve la bendición de descubrirlo o darme cuenta muy pronto. Yo recuerdo que ya a los 8 años, yo en el entorno de campo, de playa, de selva o de una hacienda, correcto, me sentía muy cómodo, ¿verdad? Y recuerdo 8 o 9 años haberme dado cuenta, haber realizado de ese tema. Además, una persona muy sensible. Yo interiorizaba muchas cosas que veía en el campo o en la sociedad, o un campesino que no tenía las necesidades básicas, o algo que pudiera sonar medio tonto. Mi mamá en una competencia deportiva quedaba última y yo lloraba por eso. O sea, siempre he sido como muy sensible ante el entorno, ante los demás. Ante los demás. Luego tuve un abuelo por el lado materno que se dio cuenta de eso, creo yo. Nosotros venimos de una familia de 19 nietos, me parece que somos 19, y si bien es cierto, a muchos nos gustaba la naturaleza, yo siempre le decía a mi abuelo para acompañarlo cada vez que él salía al campo. Ahí confirmé y reconfirmé eso. Y luego, a los 23 años, luego de varios intentos universitarios, encontré la universidad de mi vida, que es la Universidad Earth, como tierra, pero significa Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda. Y encontré el complemento académico. No, pero interesante el acróstico, yo no sabía lo que significaba. Sí, y encontré el complemento académico. Entonces, vocación, mentor y academia a los 23 años. Por eso es que cuando yo me encuentro con jóvenes que no saben su carrera a los 16, 17, 18, les decía, mientras tú estés claro que tienes que estudiar y no lo hagas a un lado porque tienes un buen sueldo o porque tienes una comunidad o porque finalmente, buen sueldo o no, pero encontraste un trabajo que ya te dio la estabilidad, mientras tú tengas claro que tienes que estudiar, te va a llegar el momento. Es interesante tu comentario también por ese sentido de urgencia que a veces tienen los chicos de querer encontrar algo rápido y que no necesariamente es su vocación. Mira, te cuento 3 anécdotas, pero rapiditas. Yo hice 3 veces la confirmación, el curso de confirmación, de la preparación para confirmarte como católico, que eso me lo hice 3 veces. Porque cada vez que ya me tocaba hacer el compromiso, yo decía, yo no estoy listo, porque sentía que era casi que hacerse cura, sentía yo que era hacer la confirmación, ¿verdad? Luego en 4.º curso, en esa época, te hacían elegir si era físico, químico, claro, o matemático. Y yo decía, no puede ser que yo a los 16 años tenga que elegir esto. Entonces yo hacía una revolución en el colegio. Y luego la que te conté de la universidad. Yo primero estuve en la Politécnica estudiando ingeniería, biología marina. Biología marina. Finalmente no me fue bien. Luego estuve en otra universidad local que no cumplía con mis estándares, con lo que yo quería, ¿no? Faltaban mucho los profesores y demás. Y me salí siempre trabajando. Y finalmente encontré la horma de mi zapato a los 23 años. ¿Cómo encontraste esa universidad? ¿Alguien te apoyó?
Mira, no sé quién ha dicho, pero es un dicho que lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que los grandes descubrimientos de la vida son producto de casualidades. Por eso es que hay que estar atento, por eso es que hay que observar, por eso es que hay que ver siempre las cosas del vaso medio lleno y no medio vacío. Un domingo con Francisco Miranda, mi primo hermano, en una hacienda, conversando, él me contó de la Universidad de Earth, que era una universidad que había sido formada hoy ya un poquito 35, 40 años atrás, por un grupo de visionarios donde decían, mira, hay gente privilegiada que se está yendo a estudiar a universidades de primer mundo. Y ha sido lo normal en ese grupo de Correcto. personas, y regresan, y nuestros países latinoamericanos siguen siendo igual. ¿Por qué no probamos un nuevo modelo y le damos oportunidad a gente de escasos recursos, en donde el modelo académico sea que el 85% son becados? Encontremos gente principalmente de las zonas rurales, le damos educación de primer mundo, 85% becado total o parcial, y que regresen a Nobol, a Tenguel, a Loac, a esas comunidades pequeñas, y sean los agentes de cambio. Y dime una cosa, esa visión de EARTH tuvo impacto muy grande en Costa Rica y en tu vida, en países como... Tú conoces más de 10 graduados de EARTH. Claro. Jacinto Monserrate es graduado de EARTH, Bianca Dájer es graduado de EARTH, José Javier Guardel, ¿los conoces? Entonces, creo que no soy yo llamado, digamos, para decir si ha tenido impacto o no. Yo soy graduado de EARTH, pero sin duda sí. Sin duda son agentes de cambio en diferentes sectores. Me gradué, me quedé muy enganchado con la universidad, me quedé enganchado con encontrar esos líderes en zonas rurales, darles la formación y que regresen a ser agentes de cambio para comunidades de América Latina. Hoy la universidad tiene un impacto mundial. Hoy ya cambió la visión, ya no solo América Latina, sino el mundo, y más del 20% son africanos. Y hoy, desde este mes, soy vicepresidente del directorio de la universidad. Entonces, felicitaciones. me siento muy orgulloso porque es un tema que hace total concordancia con mi juventud, con mi vocación, con mi visión, y mantenerte ahí, digamos, en lo que te gusta, ¿no? No dejarte desviar por tentaciones u otras cosas que no te dan plenitud a veces. Y esto que me cuentas me recuerda o me hace sentido algo que siempre hablamos en estrategia, que es el enfoque, ¿no? Y en este mundo tan competitivo de las universidades, me parece fantástico que él tenga esa visión y ese enfoque, ¿no? De ese norte claro en lo que hace, por qué lo hace, para quién lo hace. Una sola carrera, que es agronomía, eres ingeniero, te gradúas de ingeniero agrónomo. Yo siempre he discutido en el directorio que, imagínate, en Estados Unidos tú te gradúas de ingeniero con 130 y pico de créditos. Nosotros nos graduamos con más de 200 créditos. Entonces yo le decía, no somos ingenieros agrónomos, ¿no? Y hoy se está discutiendo de abrir... Hacer una carrera más corta quizás, o con menos créditos. O cambiarle el título. Ah, claro, claro. Bueno, los que nos graduamos en antaño, yo siempre digo, tuve en la Politécnica 52 materias para poderme graduar. Sí, pues los de la Politécnica claro. son un nivel Sí, intelectual 50, superior. Y encima un año de tesis. Pero volviendo a tu experiencia, sales de la universidad con esta impronta de ser agente de cambio y de cuidar al planeta, y fundas Ambito. Fundas tu compañía, o ¿cómo llegaste a crear la empresa que hoy es Ambito? Sí, me gradué a los 27 años de universidad, 4 o 5 años más tarde que el promedio, por decirlo de alguna manera. Regresé a trabajar con mis antiguos jefes. Yo trabajé 5 años en el sector camaronero, trabajé de los 18 hasta los 23, pero me di cuenta que no me realizaba, que no estaba en lo mío. Yo, como te digo, me había graduado de ingeniero agrónomo, estaba trabajando en producción de camarón, también en procesamiento. Era un grupo que estaba integrado en la cadena de valor desde el laboratorio hasta la exportación, incluido la producción, pero no me realizaba. Y en el 97 mismo, casi 98, empecé a hacer abonos orgánicos, asesorías en temas de medio ambiente, puse un vivero de plantas de teca, vendía tecas para reforestar y demás, y lo hacía bajo una compañía que se llama GM&M, Gestión Administrativa y Manejo de Recursos. Y luego, un día en mi casa, conversando con mi esposa, le digo,
quiero hacer soluciones ambientales. Y ella me dice, pero si eres ingeniero agrónomo. Y dije, sí, no sé, pero lo que me llena es dar soluciones, contribuir con soluciones ambientales a esta problemática ambiental que tenemos. Visionario, porque estamos hablando de antes del 2000. Ahora el tema ambiental está en boga. Esto era 99, 2000. Claro. Estamos hablando de hace más de 25 años, ¿no? 24, 25 años. Y ella me dice, me decía, pero ¿qué es lo que quieres hacer? Yo le decía, soluciones ambientales. Y ella decía, ¿pero de qué? Entonces, de todo. ¿Cómo de todo? Entonces, sí, si necesitamos gente en descarbonización, contratamos a alguien en descarbonización, alguien en regulación y control, o aire, o suelo, o agua. Entonces me dice, soluciones ambientales de todo, sí. Ya pues ponle Zambito. Ah, el nombre es de tu Sí, esposa. claro, siempre me reclaman los royalties. Y le digo, ¿por qué Zambito si no es una peluquería? Y me dijo, porque dice lo que quieres hacer. Entonces le digo, ¿por qué? Me dice, es las siglas de soluciones ambientales totales, Total. Zambito. Y le dije, excelente nombre. Me dijo, ¿no le vas a poner así? Le dije, sí, tengo que hacer 2 llamadas. Y llamé a Eduardo Maruri. Le digo, primo, quiero poner una compañía de soluciones ambientales totales que se dedique a esto, a ayudar al planeta, ayudar a los empresarios, y le quiero poner Zambito. ¿Qué opinas? Y me dijo, no brainer, como dicen. Adelante. Adelante, excelente nombre, es extraordinario. Y la siguiente llamada fue a mi socio José Javier Guarderas, que en ese entonces estaba trabajando en el sector florícola, en una empresa que tenía acciones, un tremendo puesto. Y le dije, José Javier, quiero montar una empresa, montémosla juntos. Yo ya venía haciendo estos abonos orgánicos, la teca, etcétera, etcétera. Mandamos todo para allá y empezamos. Yo, paralelo a eso, tenía una exportadora de frutas frescas. Yo me dedicaba más a eso. Quebré en la exportadora de frutas frescas. Me estafaron un par de veces. Y de ahí ya los dos nos dedicamos a sacar. Él se dedicaba más a la parte ambiental en ese entonces. Y nos dedicamos juntos a sacar Zambito. Entonces, esa es la versión corta de la historia. Y hoy de esa ya historia tenemos son más de 2 décadas de sociedad. más de 2 décadas extraordinarias de sociedad con José Javier. ¿Cuáles son tus valores personales, Gustavo? ¿Qué valoras en tu vida? Creo que la coherencia, ¿verdad? La honestidad, el profesionalismo, la excelencia, la familia por sobre todas las cosas. Eso. Eres un hombre de familia, ¿no? Amas tu familia, tus hijos. 100%, 100%. Y creo que las actividades extracurriculares de los hijos están por encima de la parte profesional. Los que me conocen saben que yo monto la agenda familiar antes que la profesional. Los que me conocen también saben que funciono con el calendar, pero es mi herramienta principal del día. Seguramente es a lo que más voy durante el día a revisar en el teléfono, pero digamos, desde actividades deportivas, culturales, lo que sea, las pongo y de ahí monto el resto. Y trato de ir. Yo me atrevo a decir que de mi hijo mayor habré ido al más del 90% de sus actividades deportivas, y de ahí, cuando fui servidor público, mi hijo menor, que tenía en ese entonces 8 años, fui al 5 o 10% de sus actividades durante los 3 años que estuve en el servicio público. Entonces es duro esa parte, pero sin duda hombre de familia, sí. Y siempre te reclaman que igual no haces lo suficiente y que tienes que estar más y no dejas el teléfono. ¿Qué ha sido clave para mantener estos años de sociedad? Mira, siempre cuando te asocias con otro líder, es difícil ese tema. Yo te diría que 2 cosas. Uh-huh. La una es que José Javier y yo cogimos asesoría o terapia de parejas profesionales, de parejas de trabajo. Correcto. ¿Ok? Y nos hicimos unos test neozelandeses de sus habilidades y mis habilidades y mis debilidades y sus debilidades,
y vimos en esta metodología la complementariedad de estos trabajos. Entonces, un ejemplo que siempre pongo, salió que los dos éramos muy buenos resolviendo problemas, pero él los resolvía un poco más a la dura, a la brava, y yo los resolvía con menos impacto. Él los resolvía a veces más rápido, yo los resolvía más lento, pero en mi caso no habían tantos heridos. En el caso de él sí. Y a veces necesitas eso, la habilidad de él, y a veces necesitas la otra. Entonces, entender esa complementariedad como profesionales es muy importante. A él le gusta mucho más la parte comercial. Como siempre decimos, él está en el hoy y en el ahora, y yo estoy en el hoy y en el mañana. Correcto. Y son temas que salieron profesionalmente medidos. Y un elemento importantísimo es la buena comunicación y la confianza, ¿no? Y el siguiente tema es que al entender eso, entender que cada uno hace lo suyo. Durante algunos años tuvimos traslapes de que los dos hacíamos algo de lo mismo en algún momento, entonces ahí las decisiones son más complicadas. Y lo otro que lo hice contigo es cargos, roles y funciones. Correcto. Entonces, cuando tú escribes perfectamente, pero lo escribes con una metodología que no es fácil el proceso. Claro, sí hay que dedicarle. Porque dejar, soltar, ¿verdad? El sentido de pertenencia de alguna actividad que te da liderazgo, poder, visibilidad o algo, cuando tienes que desprenderte es complicado, Alberto. En la parte, por supuesto. Los egos y eso son difíciles en el ser humano, en general, en la vida. Entonces creo que tenerlo escrito, que te agradezco por ese proceso que nos ayudaste con qué es lo que haces, para quién lo haces, por qué lo haces, cómo lo haces, cada cuánto reportas, qué pasa si tú te enfermas, quién te reporta, él te reemplaza o te reemplaza otra persona, qué decisiones no son delegables. Todo escribimos en un proceso profesional contigo. Correcto. Entonces me atrevo a decir que esas dos cosas han sido importantes. Fantástico. La una es el scan De la persona. la radiografía de la persona, que así es como vinimos, pues, hermano. Claro. ¿Verdad? Y de la otra, y de ahí, en función de esas fortalezas o debilidades, escribir quién hace qué. Entonces no hay sorpresas, no hay cruces, no hay nada. Y de ahí, ya otro tema, pues tenemos 9 años contigo haciendo planificación estratégica, si bien es cierto que la empresa tiene 2 décadas. José, cuando nos asociamos con José Javier, durante varios días, a mano alzada, escribimos lo que queríamos hacer. Y son 5 hojas que están ahí guardadas de hace 25 años. Es chistoso porque escribimos la planificación estratégica de una empresa de sostenibilidad en un blog de notas de una empresa que vendía químicos. Hay que ponerla en un cuadrito, porque es parte de la historia. Y en estos años de San Vito, si pudieras hacer una historia corta de la evolución estratégica de San Vito, es decir, como fases o etapas de ese San Vito total que nació como soluciones ambientales totales al San Vito de hoy, ¿cuál ha sido la evolución estratégica de él? Sí, no hemos perdido nuestro norte. Nuestro norte siempre ha sido dar soluciones ambientales totales. Total. Por eso, de hecho, tú sabes que tu mayor fortaleza se convierte en tu peor amenaza también, Correcto. ¿verdad? Entonces, tú dices soluciones ambientales de todo, pero ¿qué haces? A veces nosotros nos definimos como somos visitador médico, que te podemos vender desde una pastilla para el dolor de cabeza hasta Claro. toda la anestesia que puede vender un hospital, un visitador médico que vende todo. Nosotros en ese tema igual, ¿verdad? Pero también pudiera generar desenfoques. Hoy tenemos una empresa, un holding que le llamamos, que tiene diferentes estructuras jurídicas, inclusive. Tenemos corporaciones sin fines de lucro, ONG, empresas, sociedades anónimas, compañías limitadas, debajo del paraguas de San Vito. Cada Claro. una se llama de maneras diferentes, pero está San Vito Holding, que le da el backup, ¿verdad? El back office de todos los ejes transversales que toda empresa necesita: administración, comunicación, contabilidad, finanzas, flujo de caja, etcétera, etcétera. Comenzamos haciendo de todo un poco, y acuérdate, hace más de 25 años no era tan fácil. Hoy día hablas perfectamente de la crisis climática, de la triple crisis. Claro, y yo recuerdo de las conversaciones que hemos tenido y este proceso,
que en el inicio era una típica consultora. Correcto. De servicios profesionales. Después incorporaron el tema de tecnología y fue la tecnología fue un elemento diferenciador. A eso iba. Importante. Hoy todo lo que hacemos está respaldado por tecnología. Entonces, regulación y control, que pudiera ser como un poco más cuadrado de reportería, una autoridad, tenemos a Nicola, donde hemos hecho 2.800 licencias ambientales y contigo en una planificación estratégica en el Bankers Club, que nos encerramos 2 o 3 días, recuerdo, en donde estábamos entre cerrar esa operación le dimos el giro a le dimos el giro a tecnología y creamos Nicola. Correcto. Y hoy hemos hecho 2.800 licencias ambientales, en donde la herramienta tiene una capa que tiene toda la legislación ambiental, la otra capa que es lo que le dijiste a la autoridad que ibas a hacer, y la tercera capa que es lo que estás haciendo. Y eso te arroja indicadores, alarmas, semáforos, mensajes de mail, SMS, llamadas de teléfono. Y eso ya hoy hay más opciones en el mercado, pero durante más de 5 años estuvimos solos con ese producto. Luego, para el tema de la descarbonización, lo mismo. Y creamos SIM CO2, que es el Sistema Integral de Manejo del CO2, donde hay muchas herramientas en el mundo para medir el CO2. Pero nosotros nos dimos cuenta que, no sé si lamentablemente o no, pero muchos empresarios, más que, hacen esto y está bien en la medida que ganen plata, ¿verdad? O ahorren. El mejor Correcto. ingreso es el ningún egreso. Entonces, creamos esta herramienta que mide el CO2, pero mide los ahorros de la estrategia de descarbonización. Luego, en economía circular, creamos PITS, que es la plataforma integral de trazabilidad sostenible, y somos el Uber del reciclaje, mediante un modelo colectivo de gestión colectiva donde sumamos a los actores. Hoy reciclamos el 70% de los neumáticos del país, el 95% de las baterías usadas de plomo con los actores adecuados, y el 20% de los aceites lubricantes, y no tenemos un perno. Algunos nos definen como el Uber del reciclaje, porque hicimos un modelo de gestión colectiva con una plataforma tecnológica. Entonces, sin duda, Alberto, el tema de tecnología fue un diferenciador importante en nosotros. Y son también un ecosistema de negocios ambientales, ¿no? Porque han generado, todo esto que me mencionas ha sido fruto del intelecto de ustedes, ¿no? De sesiones, de captar hacia dónde las oportunidades y de ir atrás de ellas, ¿no? Y hoy tenemos asociados o socios claves en cada una de las divisiones, que sin ellos la empresa no funcionaría. Y hemos creado un modelo de asociatividad con estas cabezas, ya sea en regulación y control, en descarbonización, en economía circular, ahora muy metidos en economía azul también. Estamos, azul es el nuevo verde, ¿no? Así como el verde ha estado y la sostenibilidad ha estado durante muchos años, hoy hay mucha información, Alberto, de que el agua, el océano. El océano y todos los ecosistemas marinos. A ti y a mí, que somos más o menos contemporáneos en la misma edad, nos enseñaron que el oxígeno viene de la selva, de las plantas, de los árboles. Correcto. Hoy hay mucha información que dice que 1 de cada 2 respiraciones viene del océano, del oxígeno provisto. Increíble. ¿Verdad? O el 25% de la proteína. Entonces hay mucha gente, muchos filántropos, mucho enfoque en este momento en el tema agua, el tema mar. En el tema azul. Entonces, desde el año pasado hemos abierto una división de economía azul, en donde estamos trabajando con mecanismos financieros. Hemos arrancado en una alianza con el Banco del Austro y estamos muy contentos con eso. El tiempo, mira, podríamos hablar horas y horas de horas. Yo quisiera una reflexión final en estos momentos. ¿Cuán importante, regresando a tus orígenes, que es la del ser empresario, emprendedor, empresario, CEO y presidente de una compañía, cuán importante es tener la sostenibilidad del planeta, la economía azul y la economía verde, digámoslo así, en la agenda empresarial, en la agenda de la estrategia empresarial y de los modelos de negocios? Estoy consciente que con el nuevo presidente de Estados Unidos hoy se ralentiza el tema. Sin embargo, los estados, pregúntele a California si va a cambiar algo de su política de transición energética o su política de empaques o su política de plásticos de un solo. No, ellos estos estados federados van a seguir sus políticas
tradicionales porque hemos entendido, Alberto, que hay una triple crisis climática. El cambio climático, que si crece 1.5 grados el incremento de temperatura promedio mundial, desaparecen el 70% de los arrecifes. Entonces, bueno, el 70% de los arrecifes son los que regulan la temperatura, son los que filtran el agua, son de donde viene una de cada 2 respiraciones. Correcto. Es como que le quites el filtro del agua, el filtro del aceite a un motor. Son las 3 crisis. Cambio climático es uno. Una. La otra es la acelerada contaminación que estamos viviendo. El número de personas que se mueren por aire contaminado, por agua contaminada y demás. Una volqueta por minuto de basura entra a los océanos y el 25% de la proteína que comemos viene del océano. Entonces, ¿lo cuidamos o no? Ese es el segundo. Y la tercera es acelerada pérdida de la biodiversidad. Una de cada 3 especies está en peligro de extinción y hay un concepto que nos enseñaron a ti y a mí, que es la cadena trófica y cómo funciona y cada rol de cada especie. Pero más allá de eso, Alberto, no vas a entrar a los mercados internacionales si no cumples con los parámetros de emisiones de CO2, con los parámetros de empaque, con las carbonos neutralidades, con los certificados. Por ejemplo, este año, porque lo prorrogaron, porque si no debía ser en el 2025, y con esto concluyo, el cacao, el café, la palma y la ganadería no entra a Europa si no tienes un certificado que no deforestaste desde el 2018. No es que no hayas deforestado antes. No entras. Entonces es un tema de supervivencia, no planetaria, sino empresarial. Te lo agradezco muchísimo. Nos vamos con ese sentido de urgencia, ponerlo en la agencia, ponerlo en la agenda empresarial, ponerlo en la estrategia e incorporarlo en los modelos de negocio, porque es rentable y además porque contribuye a que este planeta sea sostenible para las próximas generaciones. Gracias, Gustavo. Un gusto. Desde ya te invito para un próximo programa. Se nos quedaron muchos temas de conversación. A ustedes, amigos televidentes, el tema ambiental es un tema de urgencia y los CEOs somos, y los presidentes de compañías, somos los agentes del cambio. Somos los que marcamos la diferencia en nuestras empresas y en las comunidades. Gracias, Gustavo. No te pierdas CEO Talks. Te invito a los próximos programas.